Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de Microsoft Dynamics GP en lo relacionado con la administración. ¿Y qué hablaremos? Hablaremos de lo que es la creación de los usuarios y cómo darle seguridad a esos usuarios, es decir, cómo darle acceso a los usuarios. Hablaremos de la creación de tareas y funciones y de seguridad a nivel de campo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dar inicio a la creación del usuario. ¿Cómo crear el usuario? Por la configuración. Damos clic en usuario y se nos abre la ventana de inicio. ¿Cómo crear un usuario? Lo primero que debemos identificar es el ID. Este ID no se puede cambiar una vez creado. Para cambiar el ID, debo eliminar el usuario y volverlo a crear. Entonces, para mi prueba, voy a crear prueba 04. Y recuerden que como creen el usuario, es la misma forma como lo debe digitar el usuario al ingresar. Es decir, si lo colocaron en mayúsculas, debe siempre colocarlo en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, eso es importante porque el ID del usuario es sensible. Le colocamos un nombre, en este caso Claudia. Decidimos si el estado va a ser un usuario que está activo o lo puedo colocar inactivo inicialmente. Y el usuario de elección, pues lo uso si tengo habilitado mi compañía de ejemplo, lo identifico como un usuario de elección y ese usuario solo va a tener acceso a la compañía de ejemplo. Luego seleccione el tipo de usuario y recordemos que GP tiene tres tipos de usuario: el usuario completo, el usuario limitado y el usuario de autoservicio. El usuario completo es el que me permite hacer todo tipo de transacciones en cualquier módulo de GP y también me permite consultar toda la información. El usuario limitado, como su nombre lo indica, está limitado a solo realizar consultas en todos los módulos de GP y algunas transacciones propias del usuario como requisiciones, hoja de tiempos de project y tarjeta de gastos de nómina. Y el usuario autoservicio solo me permite hacer requisiciones, hoja de tiempos y tarjeta de gastos de nómina. Solo está limitado a esos tres usuarios. En este caso, voy a crear un usuario completo. La clase puedo o no seleccionarla y la clase se usa principalmente para la estructura organizacional de la compañía. Y si estuviésemos usando seguridad a nivel de cuentas, se da a nivel de esa clase. Elijo la función principal, que esto se hace referencia a cómo se muestra la pantalla de inicio cuando ingresa el usuario. Elijo una contraseña que puede ser segura o no segura de acuerdo a estas dos opciones que elija acá abajo. Yo en este caso voy a poner 1, 2, 3 y le puedo decir que no cumpla las políticas de contraseña o puedo elegir que cumpla las políticas de contraseña. ¿Qué significa esto? Si yo selecciono estas políticas, él va a ir y valida contra las políticas del dominio en el cual se encuentra el servidor de SQL. Si mi política ya es de una longitud máxima de 8 caracteres, yo debo cumplir esa política. Si no, no me va a dejar crear el usuario. Si yo marco cumplir caducidad, pues obviamente va y valida ante su dominio si la caducidad es de 30, 60 o 90 días. Él va a aplicar esa política y cada 90 días el usuario va a tener que cambiar su contraseña y si no, se inactiva su usuario. Y cambiar
contraseña en el próximo inicio de sesión, pues es muy diciente. Si yo lo marco, él me va a pedir en el siguiente inicio de sesión que cambie mi contraseña. Esto es muy válido cuando yo estoy creando el usuario por primera vez y le doy una contraseña inicial y el usuario deberá cambiar su contraseña. Solo usuarios de cliente web, si marco esta opción, él no me va a crear un inicio de sesión en SQL, sino que va a usar el inicio de sesión que yo configuré cuando instalé el cliente web y solo me va a permitir configurar una cuenta de Windows. Esta es la única opción en la que yo puedo hacer que GP autentique a nivel del usuario de dominio y es usando el cliente web. Le digo guardar. Perdón, lo marco acá porque en este momento no puedo agregar una cuenta de dominio porque mi equipo no está en un dominio válido. Le doy una contraseña y le digo guardar. Y ahí ya creé el usuario. Una opción que pueden usar rápidamente es copiar la configuración de un usuario en otro. Y esto es muy válido si yo tengo un usuario que se parece o se fue un usuario de mi compañía y debo crear uno nuevo con las mismas características del existente. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya le doy copiar, selecciono el usuario que acabé de crear, en este caso prueba 4, y le digo copiar configuración. Y él me pregunta desde qué usuario lo va a copiar. Yo le puedo decir, cópielo desde prueba 1. Puedo definir si quiero que copie las mismas funciones de página de inicio, de página principal. Y le digo aceptar. Cuando yo copio, lo que hace es copiar el acceso a las compañías y la seguridad de tareas y funciones. Él hace toda esa tarea. ¿Sí? Esta es una tarea, una forma muy rápida de crear un usuario. Ahora vamos a ver cómo le damos acceso a la compañía. Vamos por acceso a la compañía. Ya tengo aquí mi usuario creado. Si vieron, él ya me lo copió porque hice la copia desde prueba 01, pero yo puedo quitarle o colocarle el acceso. Si tuvieran más compañías, ya las puedo seleccionar acá. Y le digo aceptar. De esta forma, mi usuario ya tendría acceso a la compañía, pero no tiene acceso a nada porque por defecto la seguridad de GP todo está denegado. Entonces ya tiene acceso a la compañía, ya tiene, pero no tiene acceso a ventanas, ni a consulta, ni a Smart List, ni a nada. Queda vacío. Lo siguiente que debemos hacer, después de crear el usuario, de darle acceso, es definir su seguridad. Y la seguridad de GP se hace mediante tareas y funciones. Las tareas y funciones son las que me determinan el nivel de seguridad y de acceso que el usuario va a tener. Entonces, primero vamos a hablar de las tareas. Las tareas de GP son las que me permiten definir los objetos a los cuales yo le voy a dar acceso al usuario. Entonces, yo puedo crear mi propia tarea o puedo usar las tareas ya predefinidas que GP tiene. Voy a dar primero una creación de una tarea y luego vemos las tareas que tiene GP ya creadas y predefinidas. ¿Cómo creamos una tarea? Le doy un ID. Normalmente este nombre debería indicarme a qué le está dando acceso. Por ejemplo, yo puedo crear una tarea para dar acceso a requisiciones. Le coloco un nombre, acceso a
requisiciones, le doy una categoría. Normalmente la categoría se define para principalmente en la serie en la que más ventanas le estoy dando acceso, en este caso es compras. Describo la tarea. Y empiezo a dar acceso a cada uno de los objetos a los cuales necesita para poder crear una requisición. En este caso, mi producto va a ser Dynamics GP, el tipo va a ser una ventana de la serie de compras, y acá abajo se me listan todas las ventanas que están disponibles para la serie de compras. Y tendría que ir a buscar entrada de transacciones. Entrada de solicitud de compra. ¿Sí? Y ahí le daría acceso a la ventana. Una de las cosas importantes cuando uno está creando una tarea es que debemos tener muy claro que cuando yo doy acceso a una ventana de GP, esta ventana también tiene lookups, tiene ventanas adicionales, tiene reportes, y cada una de esos objetos yo debo darle seguridad. Por ejemplo, si yo abro la ventana de requisiciones, voy a abrirla acá. Esta es la ventana principal, pero llama a este lookup, llama a contabilidad analítica, llama a un reporte. Todos esos objetos, yo, si estoy haciendo una tarea de manera manual, debo darle acceso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el lookup se me abra, tengo que darle a un lookup que dice solicitudes de compras. Y debo buscarlo por acá, que se llama solicitudes de compras. ¿Sí? Y así con cada uno de los objetos. Entonces, esto es cuando yo decido crear una tarea de manera manual, debo dar acceso a todos y cada uno de los objetos involucrados en la ventana. ¿Qué más objetos le puedo dar seguridad? Los que vemos acá. Yo tengo que darle seguridad a los reportes, a las tablas, a los permisos de contabilización, si es que mi ventana permite contabilizar, a las listas de exploración y a los objetos de Smart List. Todo se mueve por tareas y funciones. Entonces, cuando yo estoy creando una tarea de manera individual, debo verificar y debo saber todos los objetos involucrados en mi ventana, porque debo marcar. Y guardo, y ahí ya creé una tarea que ya en este caso le estoy dando acceso a la ventana de requisiciones con su lookup de solicitudes de compra. Después de creada la tarea, yo puedo ir a modificar o a crear una función. Y la función es el rol, es realmente el rol que yo voy a agregar a mi usuario final. Entonces, por ahora voy a crear una nueva función que se llama requisiciones. Le pongo un nombre, le pongo una descripción, y puedo agregar todas las tareas que ya previamente creé, o en este caso voy a buscar mi tarea que ya creé, y de esta forma estaría creando un rol de acceso a requisiciones. Y por último, ya teniendo el rol,
voy por seguridad de usuario, elijo mi usuario, elijo la compañía y defino el rol que quiero aplicar. Y de esta forma mi usuario ya tendría acceso a las ventanas de GP. Y de esta forma yo creo de manera individual una tarea o función. Ahora hablemos de las que ya trae predeterminadas GP, que es mi recomendación al momento de dar seguridad. GP ya tiene predeterminadas las tareas y funciones para el uso de GP. Entonces, ¿cómo están organizadas las tareas que trae predeterminadas GP? Están organizadas por o de la misma forma como está organizado el menú. Entonces, están todas las tareas que inician por admin, son todas las tareas de configuración, tanto del sistema como de cada uno de los módulos. Y la descripción, pues me da una idea de qué hace cada una de las tareas. Por ejemplo, esta que dice admin fin 01, que es la configuración general, si nosotros la vemos y podemos observar, aquí me indica, estas son las ventanas que trae seleccionadas. Pero lo interesante de usar las tareas y funciones que tiene GP es que él me da acceso a la ventana principal, al lookup, al reporte, al smart list, todo ya lo trae para que cuando yo use esa ventana no tenga ningún problema de seguridad. Entonces, mi recomendación siempre es, para crear las funciones de GP, usemos casi siempre las tareas que ya trae predeterminado GP. Entonces, uno puede dar uso de esas tareas y ya tiene configurado todo. Si nosotros vemos, seguimos viendo las tareas, todas las que son de administración, como les dije, son todas las tareas de configuración de cada uno de los módulos. Entonces hay configuración para compras, para ventas, para nómina, para financiero, y cada una de esas tareas me da acceso a una o varias ventanas para cumplir mi tarea de configuración. Todas estas opciones que están en el menú configuración y utilidades están dadas por las tareas de administración. Esas son admin. Luego están todas las tareas de configuración de tarjetas de cada uno de los módulos. Está, como pueden ver, CAD 001, el mantenimiento de monedas, y así por cada uno de los módulos hay una configuración. Entonces, todo lo que está acá en el menú tarjetas, organizado por cada uno de los módulos, son lo que uno puede observar acá, que son las tareas predefinidas. Y luego tenemos las tareas de consulta, que son todas las del menú consulta y están efectivamente organizadas por cada uno de los módulos. Entonces están las tareas de consulta del financiero, las tareas de consulta del módulo de inventarios, del módulo de compras, del módulo de ventas. Están todas las tareas para dar acceso a los reportes que se generan. Reportes también organizados por cada uno de los módulos. Y por último tenemos las tareas de transacciones, que son las TRX. ¿Sí? Y eso me da a las opciones del menú transacciones, igual organizado por cada uno de los módulos correspondientes. De esa forma, GP tiene organizado cada una de sus tareas y funciones, y
tiene también unos roles predeterminados que son sus funciones ya preestablecidos. Por ejemplo, si yo miro Bookkeeper, esta función tiene predeterminadas muchas de las tareas y esta función se asemeja a la función de un contador. Le da acceso casi a todo el módulo de GP. Entonces, mi recomendación al momento de dar seguridad, uno puede usar los que ya tiene predeterminados GP y puedo modificar o alterar cada uno de estas tareas y funciones para que se adapten a lo que yo realmente necesito. ¿Cómo puedo modificarlos? Pues puedo directamente desmarcar alguna tarea o función o puedo copiarla, ¿sí? Le pongo un nuevo nombre, copy. ¿Y cómo se copia? Perdón, primero le doy un nuevo nombre. Y le digo copiar. Y le digo copiar desde dónde, puede ser desde Bookkeeper. Y esto lo que hace es que me trae todo lo que tiene la función anterior, me la trae la nueva, y ya aquí yo puedo empezar a marcar o a desmarcar cada una de las funciones, de las tareas, de acuerdo a mi necesidad. Lo mismo puedo hacer con las tareas. Yo puedo ir a la tarea y si esa tarea tiene una ventana adicional que yo no necesito, la desmarco, o si necesito una ventana adicional, la marco para que él me dé acceso. De esta forma puedo modificar lo que tiene GP y adaptarlo a mis necesidades de seguridad. Sí. Después de darle acceso, seguridad, puedo generar algunos reportes que tiene el sistema relacionados con la seguridad. Entonces yo puedo listar cómo están configuradas mis tareas. Puedo elegir una, puedo elegir varias. Y le digo imprimir. Entonces él me indica, en este reporte me indica qué objetos tiene acceso, cada una de las tareas que yo seleccioné, y ahí puedo ver qué objetos y cómo está asignada mi seguridad. También te puedo listar cómo está la configuración de las funciones, cómo están asignadas o la asignación de funciones a usuarios. ¿Sí? Entonces acá me indica que el rol de Power User lo tiene DINSA, lo tiene prueba y lo tiene SA, que la función de prueba está asignada a estos usuarios y que el RPT Manager está asignado a estos usuarios. De esta forma puedo consultar la información. Puedo
consultar la seguridad de usuario y así los diferentes reportes que tiene la configuración de seguridad. Okay. Y este es el nivel, hasta aquí estamos hablando de seguridad a nivel de ventanas, reportes, objetos de Smart List. Y listas. Por ejemplo, ¿cómo dar seguridad a un objeto de Smart List? Voy a una tarea de seguridad de GP, elijo el producto, elijo Smart List, el tipo, objetos de Smart List, y la serie objetos de Smart List, y él me muestra aquí todos los Smart List y yo los puedo marcar si quiero que los visualice. De esa forma tengo que darle acceso a los objetos de Smart List y lo debo hacer para los Smart List que cree nuevos por Designer o por Smart List Builder, o si en algún momento un usuario no tiene permiso, si quiero que lo tenga, o también lo puedo denegar de esa forma. Así doy seguridad a los objetos de Smart List. De la misma forma puedo darle seguridad a las listas que se tienen y a los permisos de contabilidad. Todo se hace por tareas de seguridad. ¿Okay? Ese es el nivel, ese es el primer nivel de seguridad. Ahora veremos el segundo nivel de seguridad, que es seguridad a nivel de campo. Y seguridad a nivel de campo consiste en que yo puedo, de una u otra forma, dentro de la ventana, inhabilitar algunos campos, ¿sí? Ponerle alguna contraseña a otros campos de acuerdo a mi ventana. Por ejemplo, una solicitud que normalmente hacen es que la cuenta del proveedor o cualquier campo dentro del proveedor no se pueda editar, que solo lo pueda visualizar y que ciertos usuarios puedan editarlo, ¿sí? O, por ejemplo, en las transacciones, normalmente también las transacciones que la fecha no la puedan editar o solo ciertos usuarios puedan editar la fecha o algún campo en especial. ¿Cómo se hace? Con seguridad a nivel de campo. Entonces, vamos por seguridad a nivel de campo, vamos acá y le digo agregar. En esta seguridad yo le coloco un ID 001, le coloco una descripción, en este caso voy a dar una seguridad a la fecha de las transacciones de cuentas por pagar. Le puedo escribir seguridad de fecha, cuentas por pagar. Elijo el producto, en este caso es Microsoft Dynamics GP, de la serie compras. Busco mi ventana que es entrada de transacciones, entrada de perdóname, la ventana se llama transacciones, compras, entrada de transacciones de cuentas por pagar, entrada de transacciones de cuentas por pagar. Él me muestra todas las ventanas que están adjuntas a esa ventana. Yo lo voy a hacer sobre la ventana principal, doy doble clic y me vuelve a listar todos los campos. En este caso yo quiero agregar una seguridad al campo y se llama Document Date. Document Date, lo selecciono y ¿qué quiero hacer? Normalmente quiero ponerle una contraseña antes.
y configuro la contraseña. Puedo poner aquí puedo poner un ID de contraseña o puedo crear uno nuevo. En este caso yo ya tengo creado un ID. Si yo voy acá, es un ID donde tiene una descripción y tiene una contraseña predefinida. Le doy guardar. Selecciono mi ID, verifico que esté mi compañía marcada y mi usuario al cual le voy a aplicar la seguridad, acepto, cierro la ventana y la vuelvo a abrir. Y lo que va a ocurrir es que si yo me paro sobre el campo, él me pide una contraseña para hacer una edición. ¿Sí? Si no le coloco nada, él no me deja. Si le coloco la contraseña, me deja parar sobre el campo. De esa forma, yo puedo dar seguridad a nivel de cada uno de los campos de GP. Aquí mi aclaración es, hay algunos campos a los cuales no se les puede hacer algunas de las acciones que están disponibles en seguridad a nivel de campo. ¿Qué significa eso? Yo a nivel de seguridad de campo puedo inactivar un campo, o ocultarlo o bloquearlo, pero si mi campo es obligatorio en la ventana, él no me lo va a permitir. Por ejemplo, si yo quisiera que esa fecha, yo en vez de decirle una contraseña antes, quisiera, por ejemplo, ocultar el campo, ¿sí? Lo voy a hacer para que veamos. Le digo guardar, él me la deja poner, ya está activa para mi usuario, acepto, y me voy a la ventana, la cierro, y observen lo que me va a decir. Me da una advertencia de que seguridad a nivel de campo no puede aplicarse a un campo obligatorio porque el campo fecha es obligatorio, entonces no hace nada. Él inhabilita esa seguridad por simplemente consistencia en los datos. Entonces debemos tener cuidado con el tipo de seguridad a nivel de campo que apliquemos a cada uno de nuestros campos, si esos campos son obligatorios a nivel de la ventana. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo primero que hice fue simplemente colocar una contraseña. Él lo permite editar, él coloca, pero solo si coloco la contraseña correcta me permite editar, me permite hacer la transacción. Entonces, es muy importante saber qué tipo de seguridad le voy a colocar a cada uno de mis campos de acuerdo a la ventana que tengo. Por ejemplo, si yo quisiera inhabilitar un campo, a ver, que tomemos una tarjeta de proveedor, y voy a inhabilitar el campo cuenta de proveedor para que esté visible pero bloqueado. ¿Cómo lo hago? Voy a seguridad a nivel de campo, le digo agregar, igual le coloco una ID, le coloco una descripción, inactiva, igual elijo el producto, en este caso Microsoft Dynamics GP, elijo la serie, elijo mi ventana, que en este caso es mantenimiento de proveedores, igual sobre la ventana principal, y mi campo se llama account number with vendor. Y la acción que quiero es que bloquee el campo. Le digo guardar. Me paro sobre, selecciono la compañía,
no lo quiero sino para mi usuario o lo quiero para todos, y le digo aceptar. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando yo abra mi ventana de proveedores, este campo está inactivo para este usuario, ¿sí? Y igual esta seguridad de campo se hace por usuario, entonces pueden haber usuarios que sí tengan esta seguridad y pueden usar usuarios que no la tengan. Y de esta forma doy seguridad a nivel de GP. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía para mostrarles. ¿Preguntas? Por ahora solo la señora Eva Aguirre tiene levantada la mano. Si quiere, señora Eva, puede abrir su micrófono. Gracias, buenos días, Claudia. Excelente webinar, muchas gracias. Segundo, quería preguntarte si la seguridad a nivel de campo se puede también por tipo de documento. Es decir, si por ejemplo tengo en transacciones compra, entrada transacción de recepciones tipo envío y envío factura, ¿yo puedo asignar esa seguridad de campo por tipo de documento? Para envío sí, para envío factura no. No, no, se hace a nivel de la ventana general. O sea, entiendo tu pregunta, es ya, sí, aplíquemelo para cuando es envío y cuando es envío factura no lo aplique. No, así Correcto, no se puede. sí. No, O no se cuando, puede por hacer. ejemplo, la transacción es estándar, pero cuando es devolución que no los deje, por ejemplo, contabilizar. ¿Es posible? No, con seguridad a nivel de campo, no. No porque la seguridad se da a nivel de la ventana en general. Si ustedes vieron, Sí. aplica cuando la ventana se abre. ¿Sí? Cuando empieza a abrir, la seguridad ya está activa. No lo puedo hacer por un tipo de documento o por el otro. Eso lo podría hacer por desarrollo. Ah, ok, gracias. Eva, también puede pasar que al lote de las transacciones de compras, ya sea específicamente devoluciones o el tipo de transacciones que necesites, le definas una seguridad, un password en el lote, y de esa manera solamente quien conozca la contraseña, el password, puede contabilizar el lote, y de esa manera restringes un poco la contabilización de esos tipos de registros. No, Muchas igual, gracias. pero igual el proceso, el permiso de contabilización también los puedes dar por usuario. Los permisos de contabilización se dan por usuario también. Igual por tareas y funciones. ¿Sí? Ah, ok, el del ID del lote. Sí, o sea, la tarea, yo puedo tomar una tarea y por acá en GP dice permisos de contabilización por serie. ¿Sí? Entonces yo puedo acá, si es por compras, permitirle a cada uno de mis usuarios si puede o no contabilizar. ¿Sí? Ah, mejor esa opción, sí. Sí, muchas gracias. Voy a hacer la prueba y les cuento cómo me fue. Sí. Gracias, Claudia. Bueno.